En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio de Hebreos, que ya está en la última parte, ya estamos aproximándonos realmente a los últimos textos del capítulo 13. Hoy vamos a hacer la lectura en el verso 18 y el verso 19. Hebreos, capítulo 13, verso 18 y verso 19. El autor de la carta dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Si se dan cuenta, este verso, el verso 18 y el verso 19, están estrechamente relacionados con el verso que le precede. Recuerdan que en el estudio pasado estuvimos viendo el deber que los cristianos tienen para con sus pastores y para con sus gobernantes, que es obedecerlos. Bueno, aquí el autor de la carta continúa hablando acerca de las responsabilidades que los miembros de las iglesias tienen para con sus pastores. Y en este sentido, el verso 18 y el verso 19 llevan al creyente a considerar su responsabilidad en llevar todos los días a sus pastores ante el trono de la gracia. El autor de la carta ruega a sus lectores para que lleven su nombre, para que lo presenten todos los días ante el trono de la gracia, y él dice que deben hacerlo porque el autor, que es su pastor, que es alguien que está velando por sus almas, él apela a la sinceridad y a la fidelidad con la cual él está haciendo su oficio. Así que él dice: a causa de la fidelidad con la cual yo estoy cumpliendo este oficio con limpia conciencia ante Dios, les ruego que todos los días me tengan presente en sus oraciones y me lleven al trono de la gracia. Los siervos de Cristo, los pastores, los gobernantes espirituales, cuando están cumpliendo fielmente su responsabilidad, debe producir automáticamente en aquellos que están siendo beneficiados por el ministerio una oración ferviente, una oración incesante de corazón por estos pastores. ¿Por qué? Porque son los instrumentos a través de los cuales estamos recibiendo el mayor bien para nuestras almas. Así que, por lo tanto, lo menos que un cristiano puede hacer es tratar de llevar todos los días a sus pastores delante del trono de la gracia, a los brazos amorosos del Padre. Ok. Pero hoy no me voy a enfocar tanto en esa responsabilidad, la cual vamos a estar viendo el próximo domingo. Hoy quiero, y como una introducción para que comprendamos por qué el autor dice: oren por mí a causa de que tengo una buena conciencia, quisiera que analizáramos hoy qué es esto de una buena conciencia. Él dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Así que antes de
analizar la responsabilidad que se le ordena aquí al cristiano de orar por sus pastores, quisiera que nos enfocáramos hoy exclusivamente en analizar qué es esto a lo que se refiere el autor cuando habla de una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? ¿Qué es la conciencia? Por lo tanto, ¿qué es una mala conciencia? En la Biblia se habla mucho respecto a la conciencia. Y es nuestra responsabilidad como cristiano conocer qué es lo que la Biblia dice sobre la conciencia, porque este es un asunto de vital importancia. Esto dice si tú eres cristiano o no, si tú vas para el cielo o si vas para el infierno. Que el Espíritu Santo sea nuestro profesor hoy, guiándonos a comprender este tema tan vital como es el de la conciencia. Lo que vamos a hacer hoy es algo muy simple. Vamos a estar viendo en primera instancia qué es la conciencia, segundo qué es la mala conciencia, tercero qué es una buena conciencia y finalizaremos viendo cómo se obtiene y preserva una buena conciencia. Así que empecemos viendo qué es esto de la conciencia. La conciencia puede ser definida de una forma sencilla, así. La conciencia es aquella facultad del alma que nos permite percibir la conducta en referencia al bien o al mal. La conciencia es ese principio interno sobre la legalidad o ilegalidad de nuestros deseos y de nuestras acciones. La conciencia ha sido llamada el sentido moral del hombre, porque ella es el equivalente a los 5 sentidos del cuerpo por medio del cual se perciben las cosas externas. La conciencia es el sentido sensible del alma que percibe las cosas internas. Todo ser humano tiene un instinto ético. Todo ser humano tiene una facultad o sensibilidad moral que le avisa, que le impresiona. Y ese sentido es mucho más alto en la escala de sus percepciones que en nuestros sentidos externos. Ese sentido puede ver la naturaleza del bien y del mal que está en nosotros. Es como un ojo interno que percibe lo bueno y lo malo. La conciencia es como un tacto interior que siente esa presión de nuestro deber. La conciencia puede ser definida como ese principio misterioso que tenemos dentro de nosotros, el cual da testimonio del bien y del mal. Así que la conciencia puede ser llamada el centro de la responsabilidad humana. Y la conciencia añade más condenación si el hombre continúa pecando en contra de los dictados de ese centinela interno que todo ser humano tiene. La conciencia nos provee de autoconocimiento, de un autojuicio y a la misma vez de una autoaprobación de acuerdo a la medida de la luz que nuestra conciencia tenga. La conciencia forma parte de la comprensión de todas las criaturas racionales. La conciencia juzga todas las acciones a favor o en contra de las mismas. La conciencia da testimonio de nuestros espíritus, de nuestros afectos, de nuestras emociones,
de nuestras acciones, porque ella sopesa absolutamente todo y ella dice bueno o malo. Que la conciencia incluso es un testigo de nuestras emociones, es claro cuando Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y en Eclesiastés capítulo 7 versículo 21 también se nos muestra la conciencia como ese testigo interno. Dice Eclesiastés 7, 21 al 22: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti. O sea, no te ofendas ni estés pendiente de todo lo que hablen mal de ti, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón, y aquí corazón es conciencia, porque tu conciencia sabe que tú también dijiste en tu interior mal de otros muchas veces. La voz de la conciencia es oída secretamente por el alma, familiarizándonos entonces con el bien o el mal de las cosas. La Biblia nos dice que incluso los no regenerados tienen conciencia, tienen ese testigo interno. El apóstol Pablo, hablando de los gentiles, de los paganos, de los incrédulos, en Romanos capítulo 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia también está en el impío y también los acusa o los defiende. Miren, aunque los paganos, los gentiles, aparte del pueblo de Israel, no recibieron la santa ley por medio de las escrituras, no obstante, Pablo nos dice que los paganos en su interior, en su conciencia, tenía algo que los acusaba o algo que los excusaba. Dentro de todo ser humano hay algo que reprende sus pecados, incluso aquellos pecados más secretos que todos tenemos. Solo que los hombres malvados tratan de sofocar las acusaciones de la conciencia, pero rara vez tienen éxito completo en hacerlo. Ningún hombre puede completamente extinguir las acusaciones de la conciencia. Dice Isaías, capítulo 33, versículo 14: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Miren, los hombres no regenerados están sin fe, pero no están sin miedo, no están sin temor. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay algo dentro del hombre pecador e incrédulo que lo aterroriza después de cometer un acto malo, porque su corazón, su conciencia lo reprende. Dios ha dotado al alma humana con varias facultades, como el entendimiento, las emociones y la voluntad, pero a la misma vez Dios ha facultado al alma humano con ese poder para que ella determine su propio estado y para que ella determine sus propias acciones, si son buenas o si son malas. De tal manera que la conciencia es como ese monitor que a la misma vez es juez. La conciencia es ese monitor que nos advierte del deber, pero la conciencia es a la misma vez ese juez
que condena la negligencia en cumplir ese deber. La conciencia es un juez imparcial que todo ser humano tiene dentro. Pero la conciencia no es como muchos de los jueces colombianos que posiblemente se venden al mejor postor. La conciencia en el ser humano no puede ser acusada ni de severidad indebida o de mala voluntad, porque la conciencia en el ser humano siempre actúa mostrando el bien o el mal de nuestras acciones. Y es que la conciencia es ese gran anticipo que Dios le ha dado al ser humano del día del juicio final. Todo ser humano en el fondo sabe que un día tendrá que enfrentarse ante el juez de toda la tierra, porque él tiene allí una extensión de ese juez que se llama la conciencia. La conciencia anticipa ese gran día en el cual Dios determinará, dirá, culpable o inocente, y la conciencia constantemente está haciéndolo en nuestras vidas. ¿Dónde reside la conciencia? Bueno, la conciencia no es una parte física de nuestro cuerpo. La conciencia reside en el entendimiento, tal como lo deja ver el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Allí Pablo llama a la conciencia nuestro espíritu, y él dice, 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Su conciencia, el entendimiento. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. La presencia de la conciencia en el ser humano es, por cierto, una de las pruebas más claras de la existencia de Dios. No solamente de que un día se enfrentará con el juicio, la conciencia es una prueba irrefutable para el hombre de que Dios existe. Solo que la conciencia es un juez que aterroriza tanto al impío que él prefiere convencerse a sí mismo que no existe Dios, porque él sabe que si la conciencia es un anticipo de ese gran día, entonces va a ser algo terrible en enfrentarse con ese juez. El Salmo 53 usa el tema de la conciencia para mostrarle al impío, para mostrarle al ateo que existe Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en el Salmo 53. En el Salmo 53, verso 1, el Espíritu Santo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, hoy día estos necios, que por lo general se dan el nombre de científicos, que se dan el nombre de eruditos, de intelectuales, la Biblia y nosotros los cristianos, el único apelativo, el único epíteto que le podemos dar a todos estos hombres es el que el Espíritu Santo da: necios, nada más. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿cómo el Salmo 53 les demuestra que sí hay Dios? Pero en el verso 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Aunque no había ninguna causa externa para el miedo, aunque no había nadie tratando de hacerles daño, ellos vivían en pavor. ¿Por qué? A causa de la conciencia que ellos llevan dentro. Un ejemplo se ve en el caso de los hermanos de José. Los hermanos de José, cuando estaban delante de José ya como un príncipe en Egipto, sin que nadie los estuviese acusando, ellos mismos se acusaron a sí mismos. Dice Génesis 42, verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Por qué? Miren,
Aunque un hombre pueda esconderse de todo el mundo, nunca podrá escapar de sí mismo. Aunque una persona oculte sus pecados más secretos, su corazón los seguirá, y así se vaya para la China o la Conchinchina, su corazón lo perseguirá siempre y lo condenará siempre. Y la razón por la cual existe ese temor interno en el impío, después de que él ha pecado, que su corazón le esté hiriendo por los crímenes cometidos en secreto, eso prueba que existe un Dios que los juzga y que un día los juzgará definitivamente. Este miedo se encuentra en todos los pecadores, independientemente de la posición o el rango social en el cual estén. La historia incluso registra cómo los reyes, cómo los emperadores han continuado con su maldad sin que nadie se les oponga, porque son prácticamente los dueños del mundo. Ellos no le temen a que la justicia los persiga, porque ellos mismos son la justicia. No obstante, incluso los más terribles gobernantes temblaban simplemente frente a los truenos, como le pasaba a Calígula. No había quien lo apresara porque él era el emperador, pero dentro de sí tenía a un juez que siempre lo estaba condenando, y ante un simple trueno este hombre temblaba de miedo. No se trata simplemente del miedo a que la justicia te alcance, porque muchas veces los hombres impíos encontrarían más tranquilidad en su ser si fueran juzgados y condenados y enviados a la cárcel que sufrir los terrores internos que su propia conciencia les produce. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Porque ellos temen a un juez. Ellos temen a un vengador eterno que un día les pedirá cuentas. Esto fue lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 32, hablando de los gentiles, de los impíos, quienes habiendo entendido la conciencia, el juicio de Dios, es decir, hay un testigo en sus propias almas de que son responsables delante de la justicia divina. No hay nada más, entonces, en el ser humano que lo desafíe, que le exija una explicación adecuada de todo lo que él es y de todo lo que él está haciendo, como este juez interno que es la conciencia. Por cierto, la conciencia nunca sale de vacaciones. La conciencia no es como los jueces de nuestra nación, que pareciera que constantemente están en vacaciones. La conciencia nunca cierra sus sesiones. Ella siempre está en sesión, y la conciencia siempre es imperativa en sus convocaciones, y usted no puede hacer como uno de nuestros expresidentes está haciendo con la justicia, que lo llame para que declare y él simplemente no va. La conciencia no es esa clase de jueces. Cuando ella convoca, usted va o va, y no tiene forma de evadirla, no tiene forma de silenciar sus acusaciones. Y la conciencia es un juez, es un juzgado completo. La conciencia cuenta con un juez que, como dije antes, no puede ser sobornado para que tome decisiones laxas. La conciencia es un juzgado completo que tiene su estrado y que puede traer como testigos muchas cosas de su vida pasada.
La conciencia es un juzgado completo que tiene su jurado, siempre listo para dar su veredicto, culpable o no culpable, y siempre en estricta conformidad con la evidencia. Ella nunca se equivoca. Y la conciencia tiene su alguacil, que es el remordimiento. La conciencia tiene su alguacil con su látigo de escorpiones, listo para atacar al alma condenada. La conciencia es un juez implacable. Pudiéramos decir que lo más parecido al tribunal de Dios es la conciencia. Y aunque un ser humano por algún tiempo pueda drogar a la conciencia, pueda intoxicar a la conciencia con los placeres mundanos, vendrá el tiempo cuando esta conciencia, en toda su autoridad imperial, llame a su corte al transgresor y él no podrá decir nada, y la conciencia siempre pide estrictas cuentas. Pero aunque la presencia de la conciencia en nosotros da testimonio de la existencia de Dios, de que existe un Dios santo, de que existe un Dios justo que odia y venga al pecado, no es tan correcto decir, como algunos dicen, que la conciencia es la voz de Dios hablando al alma. Más bien, lo que debemos decir es que la conciencia es aquella facultad humana que responde a lo que Dios dice, que responde a lo que Dios dice. Y Cristo mismo lo declaró cuando Él dijo muchas veces: el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que Él quiso dar a entender es: el que tiene una conciencia en sintonía con el Altísimo, quien desea conocer su voluntad y someterse a su autoridad, entonces que escuche. La conciencia está sentada en el tribunal del corazón como un representante de Dios, como un vicerregente de nuestro Dios, como dije antes, absolviendo o acusando. Y lo mismo hace en el hombre incrédulo, y la conciencia también actúa en el regenerado. Pero en el regenerado, la conciencia piadosa, guiada por el Espíritu Santo, dando su testimonio a favor o en contra, de acuerdo al carácter, a la conducta, delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia en el cristiano actúa de tal manera en armonía con la verdad que conocemos de la revelación de nuestro Dios. El término conciencia viene del latín y está compuesto por el prefijo con, que significa convergencia o compañía o junto a, y viene de la voz latina ciencia, que significa textualmente conocer. Así que la conciencia es conocimiento, pero no conocimiento por sí solo. La conciencia es esa facultad que te convierte a ti y a mí en socios de un mismo conocimiento con el dueño de la conciencia, que es Dios. Conciencia es que Dios conoce perfectamente todos los hechos de un hombre, incluso aquellos hechos internos que nadie más conoce. No importa cuánto se haya escondido, Dios es socio con nosotros en ese mismo
conocimiento. Yo conozco lo que hay en mí y Dios asimismo lo conoce. Esa es la razón por la que Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 19 dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia, conocimiento de la conciencia ante Dios. Y dicen los expertos en griego que esto puede traducirse a causa de la conciencia de Dios, porque ella le pertenece a Dios. Dios es su autor. Así que insisto, la conciencia es como ese representante de Dios en medio del ser humano que actúa bajo su nombre. Conciencia, conocimiento esto indica que la conciencia no actúa sola, que la conciencia tiene una regla con la cual ella trabaja, que no se trata meramente de un conocimiento, sino de un conocimiento acompañado de una norma. Eso es la conciencia. Ciencia, conocimiento, que ella está acompañada de una regla que es la que le ayuda a llevar un proceso interno justo de justicia. Ahora, la única regla válida, apropiada para la conciencia, es la palabra de Dios. Es la voluntad revelada de Dios en sus dos partes, en la ley y en el Evangelio. Y todo esto actúa como la norma para la conciencia. Y cuando la conciencia se aparta de la norma o de la regla que es la palabra de Dios, entonces la conciencia es una rebelde, la cual deja de escuchar y ser juzgada por Dios. Cuando la conciencia se aparta de la regla que es la palabra de Dios, entonces el hombre mismo, en su ser interno, en su vista interna, dice: Cristo es maligno porque todo se ha vuelto oscuro, como él dice en Mateo 6:23. La conciencia, cuando Dios creó al ser humano, la función de la conciencia era advertir, la función de la conciencia era condenar en estricta conformidad con la regla que había dado Dios. Pero la Biblia nos dice que Adán prefirió escuchar las mentiras del diablo, violando la ley que actuaba como una regla en su conciencia. Bueno, el resultado fue que la conciencia misma los condenó, pero la conciencia misma se volvió oscura. No obstante, donde quiera que nosotros vayamos, la conciencia siempre nos acompaña. Así ella esté oscurecida, ella siempre nos acompaña. La conciencia nunca dejará al ser humano. Amigo, hermano, cuando todos tus amigos te hayan dejado, cuando toda la fuerza física te haya abandonado, incluso cuando tu alma haya abandonado tu cuerpo, tu conciencia nunca te abandonará. Ella no puede hacerlo. Por cierto, cuando nuestro cuerpo es más débil, la conciencia es más vigorosa y activa. Cuando estamos más próximos a la muerte, entonces la conciencia está más viva. La conciencia, cuando nos sonríe, ella absuelve. Y es como si tuviéramos el cielo dentro de nosotros. Pero la conciencia, cuando frunce el ceño,
condena y aterroriza, y es como un anticipo del infierno. Así que la conciencia en nosotros es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. La paz mental, la tranquilidad, la libertad de espíritu depende mucho del testimonio de la conciencia. Y gran parte de nuestra esclavitud espiritual, gran parte de nuestro miedo y gran parte de nuestra angustia dependen de las acusaciones que la conciencia trae. Miren, la conciencia es ese gusano que nunca muere, que Cristo menciona en Marcos 9:44. Cuando la conciencia actúa, ella remuerde y se vuelve insoportable lo que ella trae. Las acusaciones, como pasó con Judas, como pasó con Caín. ¿Por qué? Porque cuando la conciencia nos acusa, ese es un verdadero anticipo de los terrores del infierno. Porque la conciencia, cuando actúa, nos está mostrando que ese gusano que nunca muere, que acompañará al impío en la condenación del infierno, es esa conciencia que siempre va a estar activa, condenando y para siempre condenando. De la misma manera como el gusano se produce de la corrupción de la carne del cuerpo, la conciencia para la persona que vaya al infierno se producirá del propio pecado que ella practicó. Y esta conciencia va a ser como ese gusano espiritual que se multiplicará por siempre, condenando al alma que ya está en el infierno. Pero todo esto que hemos dicho de la conciencia no debemos hacer a un lado la verdad que la Biblia nos dice, y es que la conciencia está corrompida. La conciencia ha sido corrompida, es lo que dice Pablo en Tito 1:15. La conciencia en el ser humano natural, en el incrédulo, está parcializada. La conciencia en el hombre natural es como lo que sucede con esos niños que les gusta comer ciertas cosas y ciertos alimentos que le antojan a su estómago, abandonando otros alimentos que son necesarios para que ellos se críen bien. La conciencia en el hombre natural está parcializada y escoge simplemente lo que le gusta y desecha lo que no le gusta. Ella está parcializada. Pero, ¿qué es esto de una mala conciencia? El autor aquí habla, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, pero si hay una buena conciencia es porque entonces puede existir lo que es una mala conciencia. Y brevemente quiero explicar esto de una mala conciencia. La conciencia es buena o es mala dependiendo de una sola cosa: si ella es gobernada o no por la palabra de Dios. Así que la conciencia es buena o mala dependiendo de cuál es la regla que ella tiene. Si su regla es la palabra, entonces es buena, y si no es ella, entonces es mala. Existen varias clases de mala conciencia. Existe la conciencia ignorante y oscura, aquella que no tiene información. Cuando digo ignorante u oscura, no me refiero en un sentido absoluto, porque todo ser humano tiene cierta luz en su conciencia, excepto los que sufren de locura o idiotez. Del resto, todo ser humano posee
la razón y la luz de la naturaleza. Pero en el incrédulo la conciencia está oscurecida. Y esta es la condición de las naciones. Y esta es la condición de buena parte de la cristiandad actual, donde los niños se están criando en casas donde sus padres no instruyen su conciencia por medio de la luz de la palabra de Dios. La mala conciencia no solamente puede ser ignorante y oscura, sino que también puede ser una conciencia descarada y desafiante. ¿Tiene más luz? Tiene más conocimiento de la ley santa de nuestro Dios, pero ella es descarada y desafiante. Esta es la conciencia que se resiste tosudamente y conscientemente a sujetarse a la voluntad conocida de Dios. Un ejemplo bíblico es el caso del faraón, quien se resistió a actuar conforme a la revelación que Moisés mismo le había dado. Existe otra conciencia mala, que es la conciencia sobornada, como en el caso de Herodes. Él pretendió justificar el decapitar a Juan el Bautista porque él dijo que su conciencia estaba obligada a causa del juramento que había dado. Pero esa era una mala conciencia. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que existe la conciencia cauterizada, la conciencia insensible, que es una conciencia que se produce, que es resultado de mucho tiempo de estar resistiendo la luz y Dios entonces en consecuencia les da una mente reprobada para que aprueben todo lo que es malo. Y por último, la conciencia mala se puede manifestar en la conciencia desesperada, que es esa conciencia que se aplica especialmente a los suicidas, los cuales no logran resistir o no logran soportar la condena de su conciencia y entonces echan manos sobre sí mismos. Pero ¿qué es una buena conciencia? Y este será nuestro tercer aspecto. Ya hemos visto qué es la conciencia, hemos visto que es una mala conciencia y nos vamos a enfocar en qué es una buena conciencia conforme a lo que dice aquí nuestro autor. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. La conciencia es buena cuando ella es renovada en el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu Santo, su conciencia es vivificada, su conciencia es iluminada. Cuando una persona por medio de la fe viene a Cristo, su conciencia es purificada. Cuando viene por medio de la fe a Cristo, su conciencia es limpiada por la sangre de Cristo. ¿Cómo definimos entonces una buena conciencia? Bueno, una buena conciencia puede ser definida como aquella conciencia que busca agradar a Dios en todas las cosas, que odia el pecado y ama la santidad. Una buena conciencia es una conciencia regida por la palabra de Dios, que está sujeta al autor de la misma. Una buena conciencia es aquella cuya regla obligatoria es la palabra de Dios y únicamente ella, y se niega a actuar al margen de la palabra. Una buena conciencia entonces nos librará de sujeción a las tradiciones humanas. Una buena conciencia nos librará de la sujeción a las opiniones humanas y ella nos pondrá siempre, y ella siempre tendrá como única regla la palabra de Dios.
Pero ¿cómo se obtiene entonces una buena conciencia? Y este será nuestro cuarto punto. ¿Cómo se obtiene y cómo se preserva una buena conciencia? ¿Cómo mantiene uno, cómo obtiene uno una conciencia pura y buena? Bueno, ya hemos dicho que lo primero que se necesita es que la persona nazca de nuevo. Si no nace de nuevo, no podrá tener nunca una buena conciencia. Pero ¿cómo el cristiano se mantiene en una buena y limpia conciencia? La respuesta es manteniéndola correctamente informada. Recuerden que la conciencia es la luz interna que Dios pone en el ser humano, a través de la cual se determina si nuestro actuar es correcto o no. La conciencia, para que pueda juzgar fielmente, necesita tener mucha luz. Y la única luz que la conciencia recibe es la que viene de la palabra de Dios. Así que entre más conozcamos la Biblia, más luz tendrá nuestra conciencia. Y otra manera de mantener y preservar una conciencia pura y limpia es por medio de la confesión. Cuando pecamos, confesamos nuestro pecado. Una conciencia, si no tiene luz, será ignorante, y una conciencia ignorante será siempre corrupta. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Una conciencia sin conocimiento, sin ciencia, es mala. Así como un juez que no conoce las leyes de su nación no está capacitado para atender ni juzgar sobre ningún caso. Así como cuando la vista se oscurece, no puede cumplir bien con su función, de la misma manera una conciencia ciega, una conciencia oscurecida, una conciencia desinformada es incapaz de juzgarnos delante de nuestro Dios. La conciencia no puede tener a Dios al menos que conozca la voluntad de Dios. Y la voluntad la conocemos únicamente por medio de su palabra. Esto fue lo que dijo el salmista, Salmo 119, verso 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego él dice: lámpara es a mis pies, luz a mi conciencia es tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Cómo identificamos a una buena conciencia? ¿Cuáles son las características de una buena conciencia? Bueno, hay varias cosas que identifican a una buena conciencia, y espero que en la medida que los vamos viendo, cada uno vaya revisando si esto es lo que identifica a su conciencia. ¿Qué identifica a una buena conciencia? No es un sentimentalismo, no es que las personas digan: oh, sí, yo siento que tengo una buena conciencia. No, hay unas marcas que la Biblia da que identifican si usted tiene una buena o una mala conciencia. Y se las digo de una forma breve. Una de las marcas de una buena conciencia es la sinceridad. La sinceridad, una virtud que por cierto es muy escasa en nuestro mundo, porque nuestro mundo hoy día está caracterizado por el engaño y por la hipocresía. No solamente en el ambiente político, no solamente en el ambiente comercial, donde la falta de sinceridad es terrible y a usted le venden un producto afirmando que es lo mejor que existe cuando por dentro está lleno de cosas malas, sino que la falta de sinceridad también está en el mundo religioso. Podemos decir que nuestra generación es una generación sin conciencia, y en consecuencia es una generación con una falta terrible de honestidad. La fidelidad se ha perdido, la veracidad es una virtud extraña para nuestra
generación, porque lo que guía a las personas hoy día no es la sinceridad. Lo que guía a las personas hoy día es la conveniencia personal, la conveniencia temporal. Hoy no actuamos por principios, sino de acuerdo a lo que me conviene, y no somos sinceros con el fin de obtener algún beneficio temporal. Pero los regenerados, los que son reales miembros de la verdadera iglesia de Cristo, se caracterizan por algo distinto. El temor de Dios ha sido implantado en aquel que ha nacido de nuevo, y por eso es que el que ha nacido de nuevo puede decir con el autor de la carta: pues tengo buena conciencia, deseándome conducir bien en todo. Una conciencia sincera desea conocer la voluntad de Dios y actuar conforme a lo que ella dice. Pero otra marca o característica de una buena conciencia es la sensibilidad. Una buena conciencia es sensible. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Una buena conciencia tiene un corazón vigilante, tiene un corazón que se duele cuando ha pecado. Una buena conciencia, lejos de ser indiferente a los mandamientos de Dios, ella es sensible y se duele en gran manera cuando se violan estos mandatos, incluso cuando se comete un pecado que para la mayoría es insignificante. Una buena conciencia golpea y da duro y hiere. Job, quien es un ejemplo de alguien con una buena conciencia, él dijo en Job 27:6: no me reprochará mi corazón en todos mis días. Él decidió cultivar siempre una buena conciencia, porque una conciencia buena es sensible. Y cuando una conciencia es sensible, ella siempre está hiriéndonos a causa de nuestros pecados. Para entender lo que es una conciencia sensible, se puede ver su opuesto, que es una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada que a causa del pecado habitual no confesado va endureciendo el corazón de tal manera que el corazón llega a ser como una roca, y la persona puede pecar y cometer pecados escandalosos y su conciencia ya no le dice nada. Otra característica de una buena conciencia es la fidelidad. La sinceridad, la sensibilidad y la fidelidad. Cuando la conciencia cumple fielmente su oficio, ella constantemente está valorando las cosas delante de la presencia de nuestro Dios. Ella constantemente va a la palabra para evaluarse a sí mismo y ver si ella se mantiene fiel a lo que Dios dice o no. Por esta razón fue que el apóstol Pablo pudo decir en Hechos 23:1: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Su conciencia era fiel a la palabra de Dios, y por lo tanto él pudo andar siempre con ese juicio favorable de la conciencia. Muchas veces nosotros andamos tranquilos en el mundo porque la gente tiene un testimonio favorable de nosotros. Pero cuando la conciencia no tiene un testimonio favorable, escúchala, porque ella nunca se equivoca. Cuando la conciencia nos condena es porque hemos violado la ley de nuestro Dios. Y cuando dice fidelidad, es que el cristiano se mantiene siempre fiel a su conciencia. No importa lo que esté de moda, no importa las costumbres que tengan tus amigos, aquel cuyo corazón es fiel ante Dios no hará nada
a sabiendas en contra de la conciencia. Sus palabras siempre van a ser lo que dijeron los apóstoles en Hechos 4:19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Sus palabras serán como las de Lutero, quien cuando fue llamado a retractarse de sus convicciones, él dijo: no quiero ni puedo retractarme, porque no es bueno actuar en contra de la palabra de Dios ni en contra de la conciencia. Y un cuarto aspecto que marca, que determina a una conciencia buena es la tranquilidad. Una conciencia buena es una conciencia tranquila. Y esa es la recompensa que la conciencia tiene cuando ella es sincera y es fiel. Hay una bendición enorme que el Espíritu Santo da a la persona cuando la conciencia es buena. Cuando andamos en rectitud conforme a la palabra que ilumina a la conciencia, entonces vamos a disfrutar de tranquilidad. No vamos a ser como el impío que huye sin que nadie lo persiga. Hermano, hermana, niño que estás aquí, si tú esperas pecar y que luego tu conciencia no te moleste, es como aquel que espera meter las manos en el fuego y tomar unas brasas encendidas y no sentir dolor. Cuando una conciencia está tranquila, es porque ella está sin la carga del pecado. Y cuando un cristiano peca, su conciencia se podrá mantener tranquila únicamente cuando ese pecado sea llevado por medio de la confesión delante de la cruz de Cristo. El impío no puede tener tranquilidad porque su conciencia siempre lo está condenando. Pero quiero hacer aquí una aclaración y ya voy a terminar. Una conciencia tranquila no siempre indica que es una buena conciencia. Ni una conciencia intranquila no siempre indica que es una mala conciencia. La conciencia de algunas personas está tranquila porque es una conciencia insensible, porque es una conciencia cauterizada por el pecado. Jesús lo explicó así, Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es decir, la tranquilidad de una mala conciencia se debe a que ella está dormida por el opio del diablo. Ella está dormida por el opio de Satanás. La verdadera tranquilidad de la conciencia, entonces, ¿cómo puede ser determinada? ¿Cómo sé yo que tengo una tranquilidad buena o que tengo una tranquilidad mala? Bueno, la correcta tranquilidad de una buena conciencia debe ser determinada por otras cosas. Debe proceder de la sinceridad, debe proceder de la sensibilidad y debe proceder de la fidelidad con la cual se mantiene la conciencia. De lo contrario, esa tranquilidad procede de una conciencia cauterizada. No debemos considerar tanto cuánta cantidad de tranquilidad tengo yo. Lo que debo considerar es qué es lo que causa esa tranquilidad. Si ya yo sé qué es lo que causa la tranquilidad y que es porque mi conciencia se mantiene fiel, sensible y sincera, entonces tengo una tranquilidad que viene desde el cielo. Así que la buena conciencia solamente se logra preservar por medio de la diligencia. Y como dije al principio, de la diligencia en estas dos cosas. Uno,
por instruirla constantemente con la palabra de Dios. Constantemente, como dijo Cristo, escudriñad las Escrituras. Si yo quiero preservar una conciencia buena, debo estarla instruyendo con la revelación de Dios. Y si yo quiero mantener una conciencia buena, debo mantenerme en una actitud de confesión. Confesión. Si yo peco y no confieso, mi conciencia poco a poco irá volviéndose dura. Pero cuando yo peco y no espero nada, inmediatamente que veo y me doy cuenta que he pecado, procedo al arrepentimiento y procedo a experimentar ese dolor porque he ofendido a Dios, entonces mi conciencia se mantendrá buena. Hermano y hermana, yo te invito hoy para que tomes un tiempo y examines tu conciencia a la luz de lo que hemos visto hoy. Y examines tu conciencia a la luz de la palabra de Dios. Te invito a que frecuentemente estés llevando a esa corte interna que tú tienes a la corte superior, que es Dios, para que manteniéndose ella bajo el juicio y la mirada escrutadora de la palabra, entonces tú te mantengas siempre con una buena conciencia. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos hoy, Señor, porque una vez más vemos y encontramos que tu palabra está procurando siempre, aplicada por el Espíritu Santo, el que nosotros seamos más como Cristo. ¿Y quién más en esta tierra tuvo una buena conciencia? ¿Y quién más aquí pudo decir que tenía una buena conciencia? Sino Cristo mismo. Oh Señor, concédenos ser más como Cristo y permite que esta palabra explicada hoy sea aplicada por el Espíritu Santo a nosotros. Y ayúdanos, Dios, a cultivar la sinceridad, la sensibilidad, la fidelidad de una buena conciencia, y que entonces disfrutemos de esa tranquilidad que ella produce en el alma, y que podamos decir, como el autor de la carta, tenemos una buena conciencia. Bendice nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas? Muchas gracias. Dice, si la conciencia es el juez que Dios puso en el hombre, ¿cómo podemos entender que se ha cegado o entenebrecido en la caída? ¿Y cómo entender que es buena si pertenece a Dios? ¿Es buena o mala si pertenece a Dios? Ok. Cuando Adán pecó, la conciencia y todas las facultades espirituales de Adán fueron gravemente afectadas. La conciencia del ser humano está oscurecida. No obstante, como dijimos en la exposición, la conciencia todavía tiene cierta luz. Recuerde que antes que la ley fuera escrita en las tablas, la ley ya estaba escrita en el corazón del hombre. ¿Dónde? En la conciencia. Todo ser humano tiene esta ley escrita en su conciencia. Y por eso es que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 32, responde la pregunta que mucha gente usualmente se hace: ¿cómo puede ser Dios justo si Él condena a las personas por no creer en Cristo, cuando muchas personas han vivido en sitios donde jamás se ha predicado a Cristo? Y el apóstol Pablo responde: ok, puede que ellos no hayan recibido la ley de Moisés, puede que ellos no tengan acceso a la Biblia, pero ellos tienen acceso a su conciencia. Y en su conciencia tienen escrito eso, y ellos actúan en contra de la conciencia. Ella es oscura, pero no está totalmente en tinieblas. Ella es ciega, pero no está totalmente ciega. De lo contrario, la Biblia no acusara al hombre por medio de la conciencia. De lo contrario, el ser humano sería
allí sí, ahondaría completamente en la práctica de su depravación humana. El hombre no llega a hacer todo lo que su depravación le pudiera permitir hacer, porque aún en su conciencia hay cierta luz. Y miren, hoy hay una marcha de los gays, ¿cierto? Y ellos están contentos de lo que ellos hacen, pero están contentos temporalmente, porque ellos frecuentemente en su conciencia les indica que lo que ellos hacen es malo, solo que tratan de opacarla. Lo mismo pasa con todo ser humano. En el fondo ellos saben que todo lo que están haciendo es malo, así que ella no es completamente cierta. Bueno, ¿por qué se dice que es buena o es mala? Bueno, si el argumento es que la conciencia le pertenece a Dios, ¿ves por qué se dice que es buena o es mala? Tendríamos que decir lo mismo de todo lo que hay, ¿no? Tanto espiritual como material. La Biblia dice que todo le pertenece a Dios, pero hay cosas buenas y hay cosas malas, así que no veo contradicción en que se diga que la conciencia le pertenece a Dios y que Él es el vicerregente que ha puesto en el hombre, y a la misma vez decir que la conciencia puede ser buena o puede ser mala. Todo le pertenece a Dios, y a causa de la introducción del pecado en el mundo, algunas cosas son malas. Bueno, al inicio de la enseñanza dijo que la conciencia es imparcial y luego que es parcial. ¿De qué depende entonces cada uno? Bueno, la conciencia es imparcial en el sentido de que, de acuerdo a la luz que ella tiene, ella nunca actúa en contra de esa luz. Es decir, si la única luz que un ser humano tiene es que matar a otra persona es malo, ¿cierto? Y no tiene otras cosas. Ella cree que la mentira es buena, que el adulterio es bueno, pero la única luz que ella tiene es que asesinar es malo. Si esa persona mata a alguna persona, la conciencia le dirá malo, 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 porque ella nunca se parcializa en la luz que ella tiene. Pero cuando hemos dicho que la conciencia del género humano en su estado pecaminoso está parcializada, a lo que me refiero no es a la luz que la conciencia tiene, sino a la oscuridad que la conciencia tiene. Cuando la conciencia es oscura y no tiene, ¿cómo la conciencia condena? Cuando ella tiene luz. Si no tiene luz, no condena. Y en esa falta de luz, entonces ella piensa que lo bueno es malo y lo malo es bueno, porque no tiene luz. De allí la importancia que cada día estemos rumiando y escudriñando la Biblia. Cuando nosotros andamos en la Biblia, le estamos dando más luz a la conciencia, y ella nos acusará más cuando pequemos. Allí se cumplirá lo que el salmista dijo: Señor, escudriña mi corazón para ver si en él hay camino de perversidad. ¿Qué es? Cuando la conciencia tiene luz, ella, como vicerregente de Dios, actúa en ti, iluminada por el Espíritu Santo, para mostrar tus pecados. Pero si tú no le das luz, ella va a estar tranquila. Para el pastor Sergio, dice mi hermano, el carácter de un creyente nunca debe ser agresivo. Entonces, ¿cómo actúo si otro hombre golpea a mi esposo? Y si un familiar viola a uno de mis hijos, o cómo actuar en situaciones de mucha tensión. Muy bien. En principio general, el carácter del creyente debe ser pacífico.